Muy buenas madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Madridista 14.0. Yo soy Héctor y comenzamos. Bueno madridistas, otro día más en el canal. Hoy, como primer vídeo de historia, me gustaría hablaros de cómo nace el Real Madrid, la gran institución que conocemos hoy como Real Madrid, pero que en sus inicios, señores y señoritas, se llamó Madrid Fútbol Club. Pero primero que todo, debemos hablar del contexto. Bien, en el contexto que nos encontramos es a principios del siglo XX, del siglo pasado. El Madrid fue fundado en el año 1902 por dos hermanos, los hermanos Padrós, Juan y Carlos, y digamos que en este momento España no estaba pasando por su mejor etapa. ¿Por qué? Porque durante todo el siglo anterior, el siglo XIX, España había perdido todas las tierras que tenía en América, es decir, las provincias de ultramar, también conocidas como las provincias de ultramar. Pero no solo eso, sino que había perdido varias guerras y ya no se encontraba siendo una potencia hegemónica como lo había sido. Entonces, a inicios de este siglo, con el cambio de siglo, vinieron a España unas ideas llamadas las ideas del regeneracionismo. El regeneracionismo no deja de ser otra cosa que buscar volver a dar vida a tu nación. Y en este contexto va a surgir el Real Madrid. Para que os hagáis una idea, no solo fue importante el Real Madrid, obviamente, sino que esta corriente surgieron escritores como Emilia Pardo Bazán o Pío Baroja, entre otros muchos. Pues en esta corriente intelectual, social, nace el Real Madrid. ¿Pero dónde nace el Madrid Club de Fútbol? El Madrid Club de Fútbol va a nacer en la Gran Vía, en una tienda llamada Al Capricho, situada, como digo, en la Gran Vía por estos dos hermanos que hemos nombrado antes, Juan y Carlos. Carlos, un pobre hombre, tullido que nunca llegó a poder jugar en el equipo y se hizo presidente del mismo. En esta tienda, digamos que tenía un carácter internacional y hacía tanto importaciones como exportaciones textiles, y en este fluir de los acontecimientos llegaron a Madrid las ideas de una revista que hablaba sobre un nuevo deporte que había nacido en Inglaterra, llamado el fútbol, es decir, el balompié. Y en este contexto nos vamos a encontrar que estos dos hermanos, como va a ser tónica la historia del club, revolucionarán el estamento social de aquella época, la sociedad de la época, y fundarán el Real Madrid Club de Fútbol. Ahora os quiero leer cómo estos dos hermanos fundaron la junta directiva el 6 de marzo de 1902. Así que dadme un segundo y os lo leo. Una idea soberbia cruza por la mente de don Carlos Padrós, hermano del presidente, al que sucederá en breve. Puede organizarse un concurso o campeonato entre las sociedades que comienzan a alborear España. Para ello es necesario legalizar la vida de Madrid, del carácter oficial. Ya el día 18 de abril de 1902 se somete al gobernador la siguiente instancia. Juan Padrós Rubio, del Comercio de Madrid, que habita de la calle Los Madrazo, número 25, tercero izquierda, a vuestra merced respetuosamente expone que con objetivo de constituir una sociedad de juegos de sport que se denominará Madrid Fútbol Club, le acompaña las bases porque ha de regirse, para su aprobación. Don Manuel Mendia, secretario de la Sociedad Madrid Fútbol Club, certificó que el folio primero del libro de actas de la sociedad aparece lo siguiente. El Madrid, a 22 de abril de 1902. Reunidos los iniciadores de la sociedad bajo la presidencia de don Juan Padrós. Dicho señor le declara legalmente constituida en vista de haber sido aprobado el reglamento por el señor gobernador civil de la provincia. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bien, lo que quiere decir, lo que acabamos de leer, es que el Madrid va a constituirse como una sociedad. Y hasta hoy, que estoy grabando esto, el Real Madrid sigue siendo de sus socios, al contrario de lo que pueden decir la gran mayoría de clubes de este país. Pero no vamos a entrar en eso hoy, ¿verdad? Pero bueno, alrededor de la fundación del Madrid Fútbol Club nos vamos a encontrar algo interesante. Y esto es que un año antes, en la propia prensa, ya se va a hablar de un equipo, el Sky FC, que juega en el Retiro, que justo en la fecha en la que aparece el Madrid Fútbol Club constituido como asociación y en su primer partido oficial, desaparece de la prensa. Muchos investigadores han supuesto que esto podría, o no, ser una fusión del club y que éste no hubiese nacido de una forma orgánica, es decir, ex nihilo, para esta situación, sino que hubiese sido una fusión de ambos clubes.
pero como a día de hoy la prensa no nos da más vestigios, no lo sabemos con certeza. Lo siguiente de lo que quiero hablar es, ¿cómo tomó la prensa la fundación de un equipo de fútbol? El surgimiento de un nuevo deporte. Esto fue una revolución para la sociedad de la época. Pues bien, os voy a leer un extracto de lo que decía la prensa. Pues bien, como digo, la revista Alrededor del Mundo, el 22 de mayo de 1902, nos habla de la instrucción del fútbol y de su presidente, y nos dice: en Madrid empezó hace algunos años a iniciarse la afición a este deporte, pero las sociedades que entonces constituyeron nacieron para morir casi de seguida. Hace sin embargo unos 2 años, reuniéndose todos los elementos dispersos, y formaron la Sociedad Madrid Fútbol Club. Primero fueron muy pocos socios, y el club era presidido por don Juan Palacios. Llevaba una existencia tan lánguida que este invierno pasado no contaba con más de 15 socios. Ahora ha llegado a reunir 70. Y ha podido organizar los partidos que tanto han llamado la atención en competencia con los clubes más acreditados de España. Otra revista nos habla de, como digo, del Sky Football Club. Esto es a enero del 1901. Dice: en el campo de la Sociedad Fútbol Club, detrás del Retiro y al lado del tiro de pichón, se jugó por sus socios el segundo del corriente, de 10 a 12 de la mañana, como de costumbre. Los goles fueron de Lorenzo, Neira y Palacios. Esto es interesante, como digo, puesto que en la acta de socios del Real Madrid y de su fundación nos encontramos a las 3 personas que metieron gol en este partido. Y como hemos leído justo antes en la noticia de prensa, se disolvieron todas las entidades de fútbol para fundar el Real Madrid Fútbol Club. Por tanto, ¿estamos ante una fusión? No lo sabemos. Pero bueno, creo que con esto vamos a terminar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, dejadnos un like, un me gusta, suscribíos, que por favor es gratis y ayuda un montón. Y el siguiente vídeo hablaremos sobre cómo el Madrid se pone la corona, cómo el Madrid se convirtió en real. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.